¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de desconexión, de lectura y bueno, de enriquecer un poco el alma en esta versión alternativa que estamos conociendo de Jesús de Nazaret, ¿no? En este viaje en el tiempo que nos propone Caballo de Troya. Bueno, estamos en un punto en el cual Jesús está en el templo, la semana de la Pascua, está predicando, pero cada vez los ánimos están más caldeados por esa banda que había en aquella época de fariseos, sumos sacerdotes, etcétera, etcétera, que, bueno, confabulan contra él para intentar, bueno, dejarlo en ridículo de forma pública. Lo que pasa es que a él nunca lo pillan. Y bueno, pues estamos conociendo esa parte, ¿no? Esa parte en la cual eh, vamos a ver el porqué de la envidia que le tenían a Jesús, esas malas artes que querían emplear en su contra, y bueno, cómo el maestro realmente estaba predicando tranquilamente en la semana de Pascua mientras le están tendiendo trampas. En eso nos quedamos en la última lectura. Recordar que todos estos segmentos que estamos leyendo los leemos, los resumimos, hay partes que nos saltamos, y tenéis en el primer enlace, en el primer comentario, el enlace para comprar el libro en la editorial Planeta si os apetece vivir esta aventura por vosotros mismos, ¿vale? Una vez dicho eso y recordado un poco, estamos ahora mismo en el templo de Jerusalén, Jesús está predicando y bueno, pues decía así. Mientras tanto, Jesús había desarrollado una segunda parábola, la del rico propietario que llegó a enviar a su propio hijo para convencer a los rebeldes trabajadores de su viña de que entregaran su renta. Preguntando a los asistentes qué debería hacer el dueño de la viña con aquellos malvados arrendatarios, ¿vale? Jesús preguntaba qué harían ellos con esos malvados arrendatarios. Lo primero que dicen es destruir a esos hombres miserables, contestó la multitud, y arrendar su viñedo a otros granjeros honestos que le den sus frutos en cada estación. Muchos de los presentes comprendieron el sentido de la parábola de Jesús y expresaron en voz alta: Dios perdona a quienes continúen haciendo estas cosas. Hay un trozo que no os puedo leer, ¿vale? Pero algunos fariseos no se daban por vencidos y regresaron hasta el lugar donde predicaba Jesús. El maestro, al verlos, les dijo, volvieron otra vez a buscar las cosquillas a Jesús. Y Jesús les dijo a ellos: vosotros sabéis cómo rechazaron vuestros hermanos a los profetas, y sabéis bien que estáis decididos a rechazar al Hijo del Hombre, a él. Tras unos instantes de silencio, su mirada se hizo más intensa y añadió: ¿nunca leísteis en la Escritura sobre la piedra que los constructores rechazaron y que cuando la gente la descubrió hicieron de ella la piedra angular? Una vez más os aviso, si continuáis rechazando el Evangelio, el reino de Dios será llevado lejos de vosotros y entregado a otra gente, deseoso de recibir buenas nuevas y llevar adelante los frutos del Espíritu. Yo os digo que existe un misterio sobre esa piedra. Quien caiga sobre ella, aunque quede rota en pedazos, se salvará. Pero sobre quien caiga dicha piedra angular será molido hasta quedar hecho polvo y sus cenizas serán desperdigadas a los cuatro vientos. Aquí Jesús lo que quiere decir que es que el que caiga encima de la piedra, aunque caiga, pero crea en el Evangelio, por eso pone la piedra de ejemplo, será salvado. Pero el que no crea en el Evangelio y lo destruya y haga lo que hacía el Sanedrín, la piedra caerá encima de él y lo dejará hecho polvo, le pegará un pedazo, ¿no? Es de esa forma de entenderlo. En esta ocasión los escribas y jefes ni siquiera intentaron replicar, y el maestro prosiguió sus enseñanzas refiriendo una tercera parábola, la del festín de bodas. Cuando hubo terminado, Jesús se puso en pie y se dispuso a despedir a la multitud. En ese instante, uno de los creyentes alzó su voz e interrogó al rabí: pero, maestro, ¿cómo sabremos estas cosas? ¿Qué signo nos darás por el que sepamos que tú eres el Hijo de Dios? Se hizo un nuevo y espeso silencio. Los fariseos agudizaron sus oídos y, cuando consideraban que el impostor había caído en su propia trampa, el Galileo, con voz sonora y señalando con su dedo índice izquierdo hacia su propio pecho, afirmó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Es una frase que le recriminan a Jesús cuando está crucificado, luego lo veréis. Dirán, ¿tú eras el que iba a rehacer el templo en 3 días? Daros cuenta que el templo era un sitio santo en el cual decir destruir este templo y yo en 3 días lo volveré a hacer era como un desafío. Jesús dio por terminada su plática
y descendió por las escalinatas, invitando a los discípulos a que le siguieran. La muchedumbre comenzó a dispersarse, sumida en multitud de comentarios. Evidentemente, por lo que pude escuchar, no habían comprendido el verdadero significado de aquella última, lapidaria frase del maestro. Casi 50 años ha estado este templo en construcción, se decían unos a otros, y aún dice que lo destruirá y lo levantará en 3 días. A ver, Jesús, esa parábola última que utiliza con el templo, significa destruir este templo y yo en 3 días lo haré. Quiere decir, tantos años y tanto que ha costado hacer este templo, el poder de Dios es capaz de hacer lo imposible. Por eso dicen, 3 días lo levantaré. Es como decir, lo que os parece imposible, Dios lo puede hacer. No que en 3 días lo vaya a hacer Él, ¿lo entendéis? No lo entendieron, como casi todo lo que decía Jesús, no lo entendieron. Por supuesto, tampoco sus apóstoles captaron la intención del rabí. Solo después, mucho después de su resurrección, se hizo la luz en sus corazones. Hacia las 4 de la tarde, el grupo salía nuevamente de Jerusalén rumbo a Betania. Volvían a la casa de Lázaro. Mientras ascendíamos por la falda occidental del Monte de los Olivos, haciendo así más corto el camino hacia la aldea de Lázaro, Jesús dio instrucciones a Andrés, Tomás y Felipe para que a partir del día siguiente, martes, los discípulos preparasen un campamento en las cercanías de la ciudad santa. Aquello significaba que el nazareno tenía la intención de instalar su lugar habitual de reposo, hasta ese momento en Betania, en los aledaños de Jerusalén. Pero, ¿por qué? ¿Qué nos reservaba el destino en aquellos 2 días, martes y miércoles, tan escasamente conocidos en los que las actividades del maestro se refieren? Estamos en Semana Santa, es decir, nosotros sabemos que a Jesús lo apresan un jueves por la noche, pero no sabemos realmente lo que hizo Jesús esa semana. Ahora te lo van a explicar. Ya él hasta ahora está saliendo de Jerusalén hasta la casa de Lázaro en Betania, pero a partir de ahora les ha ordenado a sus discípulos que hagan un campamento en el Monte de los Olivos, que es donde lo apresan a Jesús más tarde. La inesperada decisión de Jesús, no prevista lógicamente en nuestro programa de trabajo, ya que los textos evangélicos canónicos y apócrifos no hacen mención de este campamento, iba a precipitar mi retorno al módulo fijado por caballo de Troya para el atardecer del martes 4 de abril. Pocas horas después, precisamente en el anochecer de dicho martes y a la vista de lo acontecido, empecé a comprender por qué el rabí de Galilea había dado aquella orden. Por segunda vez, mientras caminábamos hacia Betania, tuve oportunidad de comprobar cómo la casi totalidad de los 12 hombres de confianza en Jesús no habían entendido el mensaje ni las intenciones del Nazareno. Sus comentarios y, sobre todo, sus silencios reflejaban una profunda confusión. La majestuosa acción de su maestro a lo largo de esa mañana del lunes, arruinando el sacrílego comercio de los cambistas e intermediarios del templo, les había devuelto las esperanzas en un Jesús poderoso, capaz de instaurar un reino terrenal y político en Israel. Pero, al llegar la tarde, el rechazo por parte de los sacerdotes judíos de sus enseñanzas les hizo caer de nuevo en la incertidumbre. Claro, los apóstoles todo el rato piensan que Jesús va a ser un salvador político o algo así. Y no es su intención. Aquellos hombres presentían algo. El permanente contacto con la tensa realidad de aquellos días y las repetidas advertencias de Jesús de Nazaret sobre su próximo final les hacía intuir una catástrofe. Claro, Jesús ya está diciendo que él se va a ir, que él lo van a matar. Agarrotados por el miedo y las dudas, los discípulos se dirigieron a sus respectivos lugares de descanso. Aunque, según comprobé la mañana siguiente, muy pocos fueron los que lograron conciliar el sueño. Y aquella noche, el lunes 3 de abril del año 30, tras despedirme temporalmente de Lázaro y su familia, abordé la cuna, es decir, él vuelve a la máquina del tiempo, Jasón, iniciando los preparativos de la segunda fase de la exploración, sin duda la más trágica y apasionante de cuantas haya emprendido hombre alguno. Él ya sabe, él vuelve a la nave para hablar con Eliseo, de hecho lo tienen así programado en el viaje en el tiempo, y ya sabe que de aquí para adelante va a ser martes, miércoles, jueves crucifixión, viernes, sábado, domingo resurrección, ¿no? La oscuridad era total cuando inicié el ascenso del Olivete por su cara oriental, ya está volviendo, ¿vale? Yo había advertido ya a Eliseo de mi inminente retorno al módulo, como consecuencia del cambio de planes por parte del maestro de Galilea.
Tentado estuve a hacerme con una antorcha, a fin de caminar con mayor seguridad por la trocha que discurría entre los olivares. Pero un elemental sentido de la prudencia me hizo desistir. Lo iban a ver, una antorcha subir por ahí. El eco del microtransistor instalado en la hebilla de mi manto llegaba nítidamente hasta la cuna. Eso me tranquilizó. Mi objetivo en aquellos momentos era alcanzar la cota superior del monte de las aceitunas, situado a la derecha de la vereda. Una vez localizado el calvero pedregoso donde se hallaba posado el módulo, Eliseo se encargaría de conducirme mediante la conexión auditiva. Una hora antes, cuando regresábamos hacia Betania, yo había procurado quedarme rezagado anulando en una de las ramas de un acebuche, justamente en la cumbre del Olivete, el pequeño lienzo blanco que me servía para secar el sudor y que, como el resto de los hebreos, llevaba permanentemente arrollado en la muñeca derecha. Tal y como presumía, y con el consiguiente respiro, por mi parte, no llegué a cruzarme con un solo caminante. Al distinguir la tela ondeando suavemente el viento, aceleré el paso. Y tras retirarla del olivo silvestre, abandoné el camino, internándome entre la maleza en dirección norte. A mi izquierda, en la lejanía, se divisaban las luces amarillentas y parpadeantes de Jerusalén. Eso que hemos visto anteriormente, que por la noche, como no había luz de electricidad, solo se veían antorchas a lo lejos, parpadeando, ¿no?, a la lejanía. Una media luna surgía a intervalos entre las compactas bandas de nubes, facilitando considerablemente mi aproximación a la nave. A los pocos minutos me asomaba al calvero, localizando el suave promontorio pedregoso sobre el que debía encontrarse posado el módulo. Eliseo, en permanente conexión, había ido supervisando mis pasos, corrigiendo a través de la pantalla de radar algunos de mis inevitables desviaciones en el rumbo. Al penetrar en la zona de seguridad del módulo, a unos 150 pies del punto de contacto, mi compañero me anunció que procedía a la desconexión parcial del apantallamiento infrarrojo, con fin de hacer visible los pies de sustentación de la cuna y haciendo así más rápido mi ingreso en la nave. Recordad que la cuna está camuflada, ¿vale? De pronto, en mitad de la oscuridad y como clavados en las rocas, aparecieron 4 largos tubos apuntando como un fantasma azulado hacia la inmensidad del cielo. Simultáneamente y con un suave resoplido, el sistema hidráulico hizo descender la escalerilla de aluminio. Sin pérdida de tiempo me introduje entre el tren de aterrizaje de la cuna subiendo al interior del módulo. Supongo que si alguien hubiera podido verme en aquellos momentos ascendiendo por una escalerilla que aparentemente no conducía a ninguna parte y desapareciendo progresivamente, primero la cabeza, hombros y brazos, y a continuación el resto del tronco, vientre, piernas, etc., el susto hubiera sido considerable, creyendo quizá que había presenciado una visión divina. Claro, es que vamos a ver una cosa. Él se mete en la cuna está camuflada, lo que pasa es que las patas le quitan el camuflaje para que él vea dónde está la cuna y poder meterse. Vamos a ver una cosa, y esto me salgo un poco del tiesto, pero en aquella época ver algo así, como él dice, habría sido como ver algo divino. Hay que llevar mucho cuidado, porque la gente de aquella época, cuando veía algo que no entendía, lo directamente lo reportaba que era algo divino. ¿Y por qué digo que hay que llevar mucho cuidado y que está todo conectado? Bueno, porque Jesús realmente, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Jesús era un extraterrestre, es decir, lo que él sabía era algo de fuera de la Tierra. Dios, ese Padre del que habla, está fuera de la Tierra, es decir, es extraterrestre. Jesús podía hacer cosas que nosotros las consideraríamos a día de hoy magia, pero en aquella época no existía la magia y lo consideraban divinidad. ¿Qué os quiero decir con esto? Que más adelante veremos que Jesús tiene un contacto realmente extraterrestre con cosas antes de que lo prendan, y sobre todo cuando, no quiero adelantar acontecimientos, pero cuando está llevando la cruz lo están siguiendo naves, ya lo veréis. Pero es algo increíble lo que vamos a leer. Mi encuentro con Eliseo fue especialmente intenso y emotivo. Una vez en la cuna, mi compañero
apantalló de nuevo el tren de suspensión y tras verificar que todo seguía en calma, en torno a la nave nos dispusimos a la revisión y ejecución de la segunda fase de la operación. Fijaos, se ponen muy contentos al verse, llevan sin verse un tiempo y saben que están en peligro, ¿no? Y en una misión. Mi ingreso en el módulo se había registrado a las 20 horas y 5 minutos. Eso significaba que disponía de unas 9 horas antes de mi incorporación al grupo de Jesús, prevista según Caballo de Troya a las 6:30 horas de la mañana del día siguiente, martes 4 de abril. Después de asearme y cambiar mis ropas, no así el calzado, Eliseo me hizo entrega de lo que familiarmente conocíamos como la vara de Moisés, el único instrumento autorizado fuera de la cuna y que iba a jugar un papel fundamental en mi siguiente exploración, en especial a partir del prendimiento del Nazareno en la noche del jueves 6 de abril. Eliseo le da una vara y en esa vara veréis lo que hay, ¿vale? Es el único artefacto que van a llevar fuera de la nave con tecnología. Obviamente, en un viaje de aquella naturaleza, los hombres del general Curtis habían previsto al menos para las horas de máxima tensión la filmación de los principales sucesos. Noche del llamado Jueves Santo, viernes y domingo de Resurrección. Lo van a grabar todo con una cámara, en un palo, que es la vara que dice. Además de la citada filmación, Caballo de Troya tenía especial interés en el exhausto seguimiento minuto a minuto de las torturas que iba a sufrir el Nazareno, así como de sus horas en la cruz. El seguimiento sería mantenido desde una doble vertiente. Por un lado, mi propio testimonio personal y de otro, sin duda, más importante a través de un delicado equipo técnico capaz de filmar y chequear desde un ángulo estrictamente médico a su mismo tiempo. Vale. Una cosa. Si esto es real, quiere decir que hay grabaciones y datos precisos de Jesús en la cruz. Grabaciones de Jesús vivo en la tierra, de su tortura y de su crucifixión, grabaciones con audio, película. Si esto fuera verdad. Como es natural, estas operaciones no podían efectuarse abiertamente. Ello habría ido en contra de los principios básicos del proyecto. Era inviable. Por tanto, que yo hubiera cargado con una cámara de cine o con los complejos aparatos de rastreo de las constantes vitales de Jesús de Nazaret. Y como, naturalmente, tampoco era posible la implantación de cables o dispositivos electrónicos en el cuerpo del maestro de Galilea que nos permitieran un control de sus funciones orgánicas, ritmo arterial, cardíaco, etc. Caballo de Troya diseñó y fabricó un complejo sistema minuciosamente camuflado en lo que llamábamos la vara de Moisés, es decir, camuflaron un sistema dentro del palo. Este ingenio, que iré detallando de una forma progresiva, consistía en un simple callado de madera de pin sapo de 1,80 metros de longitud por 3 centímetros de diámetro, con el correspondiente remate superior en forma de arco. Hay un trozo que no puedo leer. Para un observador cualquiera, ajeno a nuestras intenciones, no debería presentar mayor interés que el de cualquier vara común y corriente, como las utilizadas habitualmente por los caminantes y peregrinos. Es decir, parecía un palo de andar, pero llevaba cámara dentro. En su interior, sin embargo, había sido dispuesto un delicadísimo equipo a 1,60 metros, contando siempre desde la base del bastón. Se hallaba 4 canales de filmación simultánea con los objetivos distribuidos en cruz, de forma que pudiera rodarse a un mismo tiempo cuando sucedía en los 360 grados de nuestro entorno. Es decir, la cámara grababa a 360 grados. Las 4 bocas de filmación de 15 milímetros de diámetro cada una habían sido disimuladas mediante un anillo de 3 centímetros de anchura formado por un cristal semirreflectante de forma que solo permitía la visión de dentro hacia afuera. Esta especie de abrazadera, primorosamente trabajada por nuestros técnicos, de forma que aparentase una sencilla banda de pintura negra sobre la blanca madera. Había sido reforzada y adornada con 2 hileras de clavos de cobre que la sujetaban firmemente, es decir, estaba todo camufladillo. Estos clavos, de ancha cabeza, habían sido trabajados de acuerdo con las antiquísimas técnicas de la industria metalúrgica descubierta por Nelson Glueck en el valle de la Arabá, al sur del Mar Muerto, y en S. John Weber
el legendario puerto marítimo de Salomón en el Mar Rojo. En evitación de hipotéticos problemas, los hombres de Curtis habían sugerido, al pie de la letra, las normas de la Mishnah o tradición oral judaica, que en su orden sexto, dedicado a las prescripciones sobre las purezas e impurezas, especifica que un bastón puede ser susceptible de impureza si ha sido adornado con 3 hilos de clavos. Uno de estos clavos, de un color verdoso, más intenso que el resto y ligeramente separado de la superficie del cayado, podía ser pulsado manualmente, indicando así la manera automática de filmación simultánea. Es decir, uno de los clavos era el on y el off para que se pudiera grabar. Bastaba una nueva presión para que el clavo volviera a su posición inicial, interrumpiéndose la grabación. También, en ocasiones del Gran Viaje, Caballo de Troya prescindió de los objetivos comúnmente utilizados en las cámaras de filmación, ajustando en las bocas de cine un sistema revolucionario que, estoy seguro, algún día se impondrá en la actual tecnología fotográfica. Dada la extrema miniaturización de los sistemas, resultaba muy difícil el cambio de objetivos de las cámaras, que hubiera permitido la toma de diferentes planos, mediante una técnica sumamente compleja. Las lentes de vidrio fueron reemplazadas por lo que podríamos denominar lentes gaseosas, susceptibles de transformarse sin necesidad de cambio de objetivos, en grandes angulares, teleobjetivos, lentes de aproximación. Y luego aquí hay un gran trozo que no os puedo leer donde os extenderá eso. Nos está explicando el equipo que lleva en sí. Como digo, este dispositivo de lentes gaseosas iba a resultar de suma utilidad. A lo largo de los intensos y dramáticos jueves y viernes, el cambio instantáneo de un gran angular a teleobjetivo, por ejemplo, me permitiría filmar detalles de extrema importancia, especialmente durante las horas que duró la crucifixión. Aunque prefiero referirme a ello más tarde. El proceso de filmación se hallaba íntimamente ligado a otros sistemas de exploración médica. La emisión infrarroja, igualmente dispuesta en la vara de Moisés es el palo, aunque en un mecanismo alojado en la zona superior del cayado, a unos 70 metros de la base, tanto el equipo de filmación como el de infrarrojos, así como otro de ultrasonidos, eran sostenidos por la ya mencionada microcomputadora nuclear estratégicamente encerrada en la base de la vara. Su complejidad era tal que, además de las funciones de control automático de filmación, acumulación de película capaz para 150 horas de filmación, podía filmar 150 horas, regularización de las emisoras, recepción y proceso de las ondas ultrasónicas y radiación infrarroja, traduciéndolas a imágenes y sonidos alimentados de los generadores de ultrafrecuencia, etc. Su memoria de titanio le capacitaba incluso para controlar en cada instante hasta los movimientos de turbulencia en cada uno de los puntos de las 4 cámaras gaseosas de cine, corrigiéndolos y consiguiendo una perfecta estabilidad óptica. Bueno, nos han metido un poco de rollo explicándonos cómo era esta tecnología que llevaba la vara de Moisés. Lo vamos a dejar aquí porque empezaríamos ya con 4 de abril, martes, ¿vale? 4 de abril, martes es cuando él vuelve con el grupo de Jesús. Bueno, ¿qué hemos leído en el día de hoy? Bueno, pues hemos leído un poco de la predicación en el templo de Jesús, cómo lo intentan pillar, y que Jesús ya ha decidido que no va a entrar más a Jerusalén. Creo que no entra más, y que va a acampar fuera de Jerusalén. A Jesús, cuando lo prenden en el Monte de los Olivos, donde está la nave de él. Ahí es donde a Jesús lo prenden. Cuando Judas lo traiciona, ahí es donde a él lo detienen. Y ahí es donde está el campamento de él, es decir, unas tiendas de campaña y demás, donde se van a alojar él y sus seguidores más cercanos. Os recuerdo que Jesús tenía un grupo de mujeres y otro de hombres, pero bueno, está hablando ahora mismo del de hombres. Una cosa curiosa de lo que hemos leído en el día de hoy es que va muy preparado Jasón. No solamente esto que estamos leyendo cuenta con su testimonio, sino que también cuenta con filmación y grabación. Y además con una tecnología muy avanzada para aquella época, como nos han estado explicando, de la vara de Moisés, que es el palo que él va a llevar ahora. Y con ese palo lo va a grabar todo en una visión de 360 grados. ¿Os imagináis que en algún momento de la historia, si esto es real, saliera a la luz lo que realmente pasó en aquel monte?
Y ya no lo que realmente pasó en aquel monte, el momento de la crucifixión, que sería lo más fuerte. También graba la tortura, graba a Jesús antes de eso. O sea, y sobre todo si Jesús sabía que él era un viajero en el tiempo, se dejó grabar. O sea, Jesús estaba de acuerdo en que se le grabara para difundir el mensaje. ¿Qué os quiero decir? Jesús, bueno, Jesús lo sabe todo, pero si esto es real, Jesús sabe que en este libro hay un mensaje que es el testimonio de este hombre que viajó en el tiempo, pero también sabe que hay vídeo y audio. ¿Os imagináis que eso saliera a la luz alguna vez? Sería increíble, sería increíble. Creo que sería la gota que colmaría el vaso para, no sé, cambiaría el mundo de tal forma que quizá, no sé, sería una locura. Bueno, amigos, lo voy a dejar por aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir este rato conmigo. Espero que lo estéis disfrutando tanto como yo, porque realmente tanto, bueno, vosotros estáis conociendo el libro Caballo de Troya, pero para mí está siendo una experiencia totalmente gratificante el poder contaros este libro. Muchísimas gracias, dejadme algún comentario si os apetece preguntarme algo o hacer alguna reflexión sobre lo que estamos leyendo. Y nada, suscribiros para seguir viéndonos. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte. Cuidaros.